¿Qué tal, profesor? Mi nombre es Quiroz Díaz Ernesto de Jesús. Aquí está mi credencial para que pueda ver mis datos y voy a hacer la explicación de la corrección del examen. Ok, profesor, tenemos aquí nuestro primer circuito. Nuestro primer circuito consta de cuatro mallas, cuatro redes o cuatro ventanas, como usted dice. Y yo lo hice por el método de la supermalla porque tenemos aquí una fuente de amperaje. Esa fuente de amperaje nos hace que esta se genere una supermalla. Entonces, por ende, tenemos la ecuación de la malla 1, la ecuación de la supermalla y la ecuación de la malla 3. Y vamos a sacar una ecuación de este nodo de referencia. En la malla 1 tenemos dos resistencias, por ende tenemos dos sumas y la de 3 volts. La de 3 volts entra por el positivo y cuando se despeja sale por el negativo. Y ahora tenemos la ecuación de nuestra supermalla. En la ecuación de nuestra supermalla tenemos la sumatoria de todas estas resistencias para calcular su amperaje. Y esto es igual a 0 porque no contamos con ninguna fuente de voltaje. En la ecuación de la malla 3 tenemos 3 resistencias y por ende aquí está 1, 2, 3 y nuestro voltaje entra por el lado negativo, cuando se despeja sale positivo, 3 volts. Y ahora vamos a sacar nuestra ecuación del nodo de referencia. Y 2 entra el nodo y 4 sale del nodo y 5 amperes sale en el nodo. Entonces nuestra ecuación queda menos I4 más I2 igual a 5 amperes. Este es nuestro sistema de ecuaciones ya completo. Ahora vamos a hacer la simplificación y nuestro sistema nos queda así. Al momento de meterlos a la calculadora nos va a dar como resultado que I1 es igual a menos 12 sobre 13, I2 es igual a 42 sobre 13, I3 es igual a 7 sobre 3 amperes, I4 es igual a menos 23 sobre 13. Ahora para calcular la corriente en IFV, que prácticamente es la corriente de nuestra fuente, tenemos que I1 entra por el lado positivo e I3 entra por el lado negativo, entonces va a ser IFV menos I3 más I1. Sustituimos nuestros valores en la ecuación y tenemos que es menos 7 sobre 3 amperes menos 12 sobre 3 amperes. Una vez ya teniendo esos valores, nuestra sumatoria va a dar menos 1.46 amperes. Ahora vamos a calcular el voltaje de nuestra fuente de amperaje. Para eso necesitamos una ley de voltajes. Vamos a calcular el voltaje en esta resistencia. Vamos a calcular el voltaje en esta resistencia igual. Y su sumatoria de esas dos nos va a dar el voltaje en BFV. Bien, tenemos aquí nuestra ecuación principal igualado a 0 porque la ley de voltajes dice que los voltajes en una red siempre va a dar igual a 0. Ya despejamos BVB y el resultado de esto nos da menos 6.38 volts. Ese es el voltaje en nuestra fuente de amperaje. Ahora bien, pasando al circuito 2, el circuito 2 necesitamos calcular el circuito equivalente de Norton. Para ello vamos a las fuentes de amperaje, las vamos a abrir y vamos a colocar una fuente fantasma en donde queremos calcular nuestra resistencia de Thevenin. Vamos a empezar calculando el equivalente de Thevenin y después transformarlo al equivalente de Norton. Colocamos nuestra fuente corcholata aquí de 1 volt para calcular la corriente y después hacer ley de Ohm para calcular la resistencia ahí mismo. Hacemos la ley de mallas por su método de usted, que es J1 y J2 porque tenemos nomás dos mallas. Por ende, las resistencias en la malla 1 es 11 sobre 2, las resistencias en la malla 2 igual es 11 sobre 5 y como no comparten ninguna resistencia en las mallas, pues entonces es 0 y 0. Resolviendo esta ecuación nos da que J1 es igual a 12 sobre 11, J2 es igual a menos 5 sobre 11. Y FI, que es la resistencia que nos está generando, va a ser J2 menos J1 igual a menos 7 sobre 11 amperes. Esos 7 sobre 11 amperes se le aplica la ley de Ohm a la fuente de 1 volt y la resistencia nos va a dar 11 sobre 7. 11 sobre 7 ohms va a ser nuestra resistencia equivalente de Norton. Ahora bien, vamos a calcular el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin se calcula poniendo el circuito normal con nuestra fuente de 10 amperes. Sacamos nuestras ecuaciones con el método que usted hace de mallas. Tenemos que todas las resistencias en la malla 1 nos da 7 sobre 10, todas las resistencias en la malla 2 nos da 77 sobre 10 y las resistencias que comparte la malla 1 y la malla 2 nos da menos 7 sobre 10. Una vez que ya tenemos eso, también como tenemos una fuente de amperaje, necesitamos una fuente de voltaje. Entonces por ende va a ser BFV, como entra por el lado positivo es positivo y cuando se despeja sale negativo, entonces sería menos BFV. Tenemos que
analizamos el circuito y tenemos que J1 equivale a 10 amperes. Estos 10 amperes los sustituimos en las ecuaciones y podemos tachar la ecuación número 1 para calcular J2. Y J2 es igual a 10 sobre 11 amperes. Ahora sí, volvemos a aplicar leyes de voltaje para poder calcular el voltaje de Thevenin entre A y B como inicialmente lo requería. Aplicamos ley de voltajes en esta malla, imaginando que tenemos aquí un voltaje incógnito. Y nos queda así, que es VTH, la resistencia de 1 medio y de 1,5, la de 5 ohms. Sacamos nuestra ecuación, igualada a 0, despejamos VTH y VTH nos da que son 0 volts. El circuito equivalente de Thevenin nos queda que es 0 volts con la resistencia de Thevenin en serie a la de la resistencia de carga. Para transformar al circuito de Norton solamente hacemos la división para calcular la corriente de Norton, pero como es 0, pues nos va a seguir dando 0 ahí. Y pues nada más la resistencia se pasa a paralelo, porque así se hace en la transformación de fuentes, y nuestra carga sigue siendo la misma. Y ya tenemos concluido el circuito, el problema número 2. Ahora pasamos al problema número 3. En el problema número 3 lo que yo puedo analizar es que tenemos dos resistencias en paralelo y dos en serie. Sumamos la de 2 en serie, nos dan 2 ohms. Sumamos la de 2 en paralelo, nos da 1 medio. Lo que yo pude ver es que podemos hacer una transformación de Y a delta. Tenemos aquí nuestro Y, vamos a transformarlo a delta. Sacamos las ecuaciones. Tenemos que de ZA nos da 2 ohms, ZB 2 ohms, ZC 4 ohms. Aquí están las de 2 ohms. Y aquí tenemos una resistencia de 4 tercios. ¿Por qué 4 tercios? Estos 4 tercios nos dan porque la resistencia principalmente queda en paralelo con la de 2. Entonces sacamos el paralelo de la resistencia de 2 con la de 4 y nos da 4 tercios. Tenemos nuestro circuito simplificado. Y ya por último tenemos que este circuito simplificado, una vez colocamos nuestras fuentes para poder hacer los parámetros G. Tenemos dos nodos, nodo 1 y nodo 2. Sacamos nuestra ecuación por el método de nodos que usted nos enseñó. Todos los nodos, todas las resistencias que pertenecen al nodo 1 se suman obviamente a la inversa. Y tenemos que son 5 cuartos. También en la de U2 tenemos que son 5 cuartos. Y sacamos igual la que hay de U1 a U2. Y tenemos que son menos 3 cuartos para los dos. Tenemos nuestras ecuaciones. Definimos IFV2, que es la corriente en las fuentes de voltaje. Como la fuente de voltaje va de positivo a negativo, están invertidas y ya despejadas, nos dan el voltaje negativo, porque cuando una corriente entra a un nodo es negativa y ya cuando sale es positiva. Y entonces como están invertidas nos va a seguir dando menos IFV2. Ya calculado eso, tenemos nuestro sistema de ecuaciones y podemos hacer la sustitución. Tenemos que el voltaje de entrada y el voltaje de salida podemos sustituirlo por el U1 y U2. Aquí está UBI, BO. Y también la corriente en IFV2 y FV1 puede ser sustituida por menos la corriente de entrada sobre la corriente de salida. Y tenemos ya nuestro sistema, ya nada más para usar las ecuaciones las fórmulas de los parámetros G. Ya usamos las fórmulas de los parámetros G, hacemos sustitución y nos queda nuestra ecuación para calcular los parámetros GR y GF. Nos metemos a la calculadora y nos da que GF es igual a menos 3 quintos, GI es igual a 17 sobre 10. También hacemos lo mismo con los parámetros GO y GR. Y en los parámetros GO nos da 4 quintos, los parámetros GR nos da menos 3 quintos. Y por ende ya hemos sacado los parámetros de los puertos, los parámetros del puerto que corresponden al G. Y eso sería todo de mi parte, profesor. Gracias.